Gustavo Petro dejó con la boca cerrada a Vicky Dávila. Durante esta semana se dieron a conocer una de las primeras encuestas presidenciales que se realizan en Colombia para ver quién va a ser el próximo presidente de nuestro país. Que de hecho fue una entrevista contratada por la misma revista Semana, que como ya lo saben todos ustedes, quiere hacer quedar muy pero muy mal al senador Gustavo Petro y poner a la derecha muy pero muy por encima y venderlos como la verdadera fórmula presidencial para que el país tenga un cambio. Pero realmente que se les volteó su jugada y demostraron que realmente Gustavo Petro tiene un peso importante y que probablemente se convierta en el próximo presidente de nuestro país. De hecho, como estamos viendo aquí en este artículo en pantalla que dice que Gustavo Petro ganaría en todas las regiones del país. Vamos a ver más o menos qué es lo que dice este artículo y vamos a hacer un pequeño análisis de cómo están las encuestas en este momento. Faltan 17 meses para que en Colombia haya un revuelo en la Casa de Nariño. El presidente Iván Duque terminará su periodo el 7 de agosto del año 2022, por fin. Y por eso la campaña presidencial ya arrancó. En este momento hay más de 34 precandidatos presidenciales y todavía queda mucho camino para recorrer, para decantar esa abultada lista de nombres que quieren ser huéspedes de la Casa de Nariño. Luego de esta introducción podemos ver acá un poco de los porcentajes que tienen aquí los precandidatos y las posibilidades de convertirse en los nuevos presidentes de Colombia. Como lo están viendo ustedes en pantalla, Gustavo Petro tiene un 23% de popularidad y sobrepasa casi por el doble al siguiente más popular, que es Sergio Fajardo, con 12%. O sea, realmente que Gustavo Petro pasaría a segunda vuelta e incluso que ganarían la primera si las cosas siguen en el camino por el que las están llevando. Luego se encuentra Marta Lucía Ramírez con un 9% y Alejandro Char con un 6% y el resto de candidatos que están mucho más abajo, que ya no serían competencia para el senador Petro. De hecho, vamos a ver el análisis hecho por la misma Vicky Dávila y un analista, de los cuales de su propia boca se puede ver y expresar que Gustavo Petro está punteando y que realmente los dejó con la boca callada. Todos sabemos que en la revista deben estar en un colapso total, porque la encuesta que realizaron para demostrar que los candidatos de centro y de derecha iban a estar por encima, realmente se les volteó y demostró que Gustavo Petro sí tiene con qué ganar. Vamos a verlo a continuación. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, las cosas quedarían así, Yesid. Vamos de abajo hacia arriba, ¿le parece? De una, iniciamos. Ninguno. 12%. No sabe, no responde. 3%. Voto en blanco. 3%. Paloma Valencia. 1%. Simón Gaviria. 1%. Juan Carlos Pinzón. 2%. Jorge Enrique Robledo. 2%. Tomás Uribe. 2%. Alejandro Gaviria. 2%. Germán Vargas Lleras. 3%. Dilian Francisca Toro. 4%. Rodolfo Hernández. 4%. Federico Gutiérrez. 5%. Juan Manuel Galán. 6%. Alejandro Char. 6%. Marta Lucía Ramírez. 9%. Sergio Fajardo. 12%. Y le repito la pregunta para conocer quién encabeza la intención de voto en Colombia si las elecciones fueran hoy. A la pregunta usted, ¿por quién votaría? Gustavo Petro. 23%, Vicky. Es un resultado que muestra que Petro, como decimos en el ciclismo, Vicky, se escapó del lote. Está punteando en esta encuesta, prácticamente dobla, si se quiere, a la persona que aparece en segundo lugar, que es Sergio Fajardo, y este gran estudio electoral evidencia que Gustavo Petro, si las elecciones presidenciales fueran el día de hoy, sería el presidente de Colombia, pero habría una segunda vuelta, porque no obtiene más del 50% que requeriría para que no se diera este escenario de segunda vuelta, Vicky. Vamos a repetir muy rápidamente. Gustavo Petro, 23%, Sergio Fajardo, 12%, Marta Lucía Ramírez, 9%, Alejandro Char, 6%, Juan Manuel Galán, 6%, Federico Gutiérrez, 5%. Siga usted, Yesid. Rodolfo Hernández, 4%, Dilian Francisca Toro, 4%, Germán Vargas Lleras, 3%, Alejandro Gaviria, 2%, Tomás Uribe, 2%, Jorge Enrique Robledo, 2%, Juan Carlos Pinzón, 2%,
Simón Gaviria 1%, Paloma Valencia 1%, el voto en blanco 3%, no sabe y no responde 3%, y por ninguno 12%, Vicky. Es muy importante decir lo siguiente, que hay muchas noticias en medio de estos primeros resultados. Como dice usted, pues Gustavo Petro prácticamente está doblando a Sergio Fajardo, pero mire a Marta Lucía Ramírez. Marta Lucía Ramírez está muy cerca de Sergio Fajardo, ocupando el tercer lugar. Sale muy bien rankeado de alguna manera Juan Manuel Galán y Alejandro Char de la tripleta, que también tenemos que decir, no se midió, no se alcanzó a medir a Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, porque todavía en ese momento no estaba muy definido que él iba a estar en la tripleta. Pero de la tripleta hay dos. ¿Cómo les va a los de la tripleta? Alejandro Char, Vicky 6%, Federico Gutiérrez 5%, una tripleta. Está dentro del margen de error, o sea que es más o menos empate técnico. Sí, exacto. Y hay que tener en cuenta en el caso de Marta Lucía Ramírez, que no ha definido todavía si va a ser candidata presidencial, y el mero hecho de que su nombre esté siendo barajado por algunos partidos, por sus simpatizantes, pues ya la ha puesto en un tercer lugar, sin hacer campaña, sin saber muy bien hacia dónde va a ir. Un tercer lugar que no se puede menospreciar en esta medición, Vicky. ¿Le parece si miramos un poco qué pasa con Tomás Uribe? Porque si bien el empresario Tomás Uribe ha dicho permanentemente que él no va a ser candidato, pues muchos lo ven en esa baraja y es el primer estudio que mide a Tomás Uribe. Tomás Uribe queda como con un 2%. Sí, aparece realmente, Vicky, con un resultado bastante bajo. Recuerde usted que en esa entrevista que dio a Semana, donde descartaba ser candidato, pero hablaba como candidato, y que muchas personas interpretaron que realmente Tomás podría ser candidato presidencial del Centro Democrático, el entusiasmo que despertó su nombre hizo pensar en un momento dado que Tomás Uribe tendría un buen respaldo de cara a unas elecciones presidenciales en el 2022 que aglutinaría el uribismo, pero lo que muestra este gran estudio de Semana es que la intención de voto, por lo menos hoy, la foto del momento de hoy de Tomás Uribe, pues tiene un 2%, que es un resultado bastante bajo. Pues sigamos con resultados. Simplemente hay que recordar que esta es la foto de si las elecciones fueran hoy. Si las elecciones fueran hoy, todavía falta para marzo un año, digámoslo así, para las consultas, y un poco más de un año para la primera vuelta presidencial. Vamos con más resultados, Yesid, de este gran estudio electoral de Semana. A la pregunta, ¿quién sería el mejor presidente de Colombia? ¿Qué contestaron? Así es. Entonces, en primer lugar, Gustavo Petro, 21%. Le siguen Sergio Fajardo con el 10%, Marta Lucía Ramírez con el 7%, Juan Manuel Galán con el 6%, Alejandro Char con el 5%, Federico Gutiérrez 5%, Rodolfo Hernández 4%, Germán Vargas Lleras 3%, Dilian Francisca Toro 2%, Alejandro Gaviria 2%, Jorge Enrique Robledo 2%, Tomás Uribe 2%, Juan Carlos Pinzón 2%, Simón Gaviria 1%, Paloma Valencia 1%, ninguno 14%, y no sabe y no responde 13%. Esta es una pregunta, Vicky, de carácter emotivo, si se quiere. ¿Quién podría llegar a ser mejor presidente de este país? No es preguntando usted por quién piensa votar, sino a su juicio usted quién cree que sería el mejor presidente de Colombia. En esta pregunta en particular vuelve a quedar encabezando Gustavo Petro. Y vamos a otra pregunta que me parece muy reveladora. Ahora, de las personas que aparecen en esta tarjeta, que hay que decir, Yesid, que la tarjeta es redonda. Aquí no hay un primero y un último. Aquí no son lineales, no son verticales ni horizontales. Aquí se pregunta a las más de 4.000 personas, 4.435 personas que fueron encuestadas o entrevistadas de manera personal. Se les pone una rueda donde aparecen absolutamente todos y no se sabe quién es primero y quién es último. Mire esta pregunta. ¿Cuál considera que podría ser muy buena fórmula vicepresidencial con el candidato presidencial de su preferencia? Y aquí viene una sorpresa. ¿Quién ganó esa parte?
Sergio Fajardo con el 13%. Eso quiere decir que algunas personas ven a Sergio Fajardo como un mejor candidato a la vicepresidencia que a la propia presidencia de la República. En segundo lugar, Juan Manuel Galán con el 8%. Le siguen Marta Lucía Ramírez, 8%. Gustavo Petro, 7%. Federico Gutiérrez, 7%. Jorge Enrique Robledo, 6%. Germán Vargas Lleras, 5%. Rodolfo Hernández, 4%, Alejandro Gaviria, 3%, Juan Carlos Pinzón, 3%, Alejandro Char, 3%, Tomás Uribe, 3%, Dilian Francisca Toro, 2%, Paola Holguín, 2%, Paloma Valencia, 2%, Simón Gaviria, 2%, Roy Barreras, 1%, voto en blanco, 1%, ninguno, 12% y no sabe y no responde 8% en esta pregunta. Hasta ahora hemos visto que Gustavo Petro está encabezando de lejos la intención de votos si las elecciones fueran hoy a la presidencia del 2022. Pero viene una parte que me parece bien interesante. ¿Quién es un mal candidato a la presidencia de la República? Y pregunta nuestro estudio. Y de estas personas, ¿cuál considera que sería un mal presidente para Colombia? Y fíjese usted que encabeza Gustavo Petro con un 32%. ¿Quién sigue? Así es, Vicky. Le sigue Tomás Uribe con el 11%, Marta Lucía Ramírez con un 9%, Germán Vargas Lleras con un 9%, Sergio Fajardo 4%, Alejandro Char 4%, Paloma Valencia con un 3%, Roy Barreras 2%, y con un 1% aparecen por igual Simón Gaviria, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, Alejandro Gaviria, Rafael Nieto, Dilian Francisca Toro, Jorge Enrique Robledo y al final ninguno, 5% y no sabe y no responde 14%. Yesid, es muy importante que todos los que se están conectando a esta hora a través de semana.com, de todas nuestras redes sociales, sepan que encuentran todo este material en semana.com. Ustedes pueden ir allí y tener entre sus manos este gran estudio, estos primeros resultados de este gran estudio, y a lo largo de esta semana estaremos contándoles y a lo largo de todo este tiempo electoral. Semana arranca así, de alguna manera, todo su cubrimiento de campaña presidencial, de campaña al Congreso de la República, de campaña en torno a las consultas internas y demás. Ya ustedes lo vieron y pueden sacar sus propias conclusiones. Ahí vieron un poco del análisis que hace la misma Vicky Dávila y se podrán dar cuenta quién está más cerca de realmente ser el huésped de la Casa de Nariño, como ellos mismos lo plantean en su revista. Por eso es que en este canal, La Máscara Blanca, estaremos dando siempre seguimiento y dándole la información a todos ustedes para que puedan estar siempre informados de lo que pasa en la política colombiana. Por eso es importante que en la parte de abajo le den a ese botoncito de suscribir, ese rectángulo rojo, pueden darle clic ahí y enseguida van a encontrar la campanita de notificaciones. Es importante que la activen para que todos estos videos les llegue directamente a su teléfono celular o a su computadora y no se pierdan nada de esta información que estamos poniendo por aquí. Pero lo más importante de todo es que abran los ojos y no dejen cegarse a la verdad.